esto es Salud es Más, es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy tenemos con nosotros a Manuel Ruiz López. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, encantados de estar contigo. Eres responsable de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital El Ángel y hoy vamos a hablar contigo de hemorroides y de fisuras anales. Y me gustaría que empezaras contándonos qué es una hemorroide y por qué aparece. Pues mira, una hemorroide es una estructura que está en el esfínter anal, ¿vale? Y sirve para que no se nos escape nada ahora que tú y yo estamos hablando. Entonces, es una estructura que hace una especie de sello completo para evitar eso, pues que en un momento dado podamos tener alguna relajación de esfínter, que se nos pueda escapar algo y tal. Entonces, eso significa que todos nosotros, anatómicamente, todos tenemos hemorroides. Entonces, cuando alguien viene porque se ha hecho una colonoscopia y la colonoscopia pone hemorroide grado 1, hemorroide grado 2, y viene asustado, que es que tengo hemorroides. Bueno, todo el mundo tiene hemorroides, pero solo decimos tenemos hemorroides cuando esa hemorroide pues, se inflama, o esa hemorroide sangran, o esa hemorroide se prolapsan y salen y dan la lata. Entonces, cuando empiezan a molestar es cuando decimos tengo hemorroides y entonces a partir de ahí hay que tratarlas. O sea, tener hemorroides es normal y solo se trata si son dolorosas o se inflaman. Exacto, si es sintomático. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes de las hemorroides? Pues básicamente es el sangrado, ¿vale? La hemorroide no es especialmente dolorosa, lo que sí que es una incomodidad, ¿no? Cuando alguien nos cuenta que tengo mucho dolor anal, sobre todo cuando voy al baño y tal, pues a lo mejor no pensamos tanto en hemorroides, salvo que esta hemorroide sea complicado. Es decir, si hace un trombo, por ejemplo, una trombosis hemorroidal, pues esto sí, da mucho dolor. O cuando prolapsa y están completamente fuera, o se salen y entran, el caso de las embarazadas, por ejemplo, en el que están todo el paquete hemorroidal fuera, pues muchas veces vienen pues, desesperadas porque eso duele muchísimo. Pero en general, una hemorroide que da un poquito la lata y tal, pues es una incomodidad, algo de sangrado, cuando va al baño y poco más. Eso son las hemorroides. Y una hemorroide, por ejemplo, que de una embarazada, que lo mencionabas ahora, que salga alguna vez, pero que no moleste, no duela y no sangre, no necesita tratamiento. No necesita nada. Una hemorroide, bueno, hay 4 grados. Aún en el mayor de esos grados, que es el grado 4, ¿vale? Que es eso, el hemorroide que está completamente fuera todo el tiempo, que no hay forma de reducir, si no molesta y la gente lo tiene ahí, mira, me ha salido esto, pero a mí no me molesta, a mí no, pues tampoco hay que hacerle nada. Ni hay que tener cuidados especiales en... Bueno, en general la hemorroide y en general toda la patología anal... Ser más higiénico y ya está. Sí, mantener una higiene. Siempre recomendamos el no usar papel, evitar las toallitas en la medida de lo posible, o sea, lavarse, ¿no? Lavarse los baños de asiento con agüita templada, tras ir al baño y eso. Y sobre todo el tema del estreñimiento. Eso es fundamental para toda la patología anal. Es decir, las heces no pueden provocar que estés un rato empujando, sentado en una postura que además todos o casi todos utilizamos una postura muy mala, porque claro, los inodoros están diseñados para la cultura moderna, pero no es la postura original que tendríamos que tener de un poquito más elevación de rodillas y tal, para mantener los ángulos correctos a la hora de ayudar. Recuerdo que aquí estuvo un urólogo que hablaba de la postura ideal para orinar, pues, para defecar sería igual, la misma, ¿no? Lo ideal sería sobre un peldañito, con las piernas como si estuviéramos en cuclillas en medio del campo, pues esta sería la idea. Intentar reproducir lo más posible en el cuarto la de baño, posible, claro. esa postura. Bueno, y para prevenirlo, hablabas de intentar controlar el estreñimiento. Claro. Es abundante hidratación, ejercicio moderado, que vale con caminar, no hace falta que hagas crossfit. De hecho, la gente con crossfit está teniendo muchos problemas, porque todos los levantadores de peso pues tienen, al aumentar la presión intraabdominal, claro, el suelo pélvico es un músculo igual que las abdominales. Entonces, eso que siempre está ahí, que nos olvidamos de contraer y de trabajar, pues provoca que las hemorroides salgan más. Y toda la patología anal también. O sea que cuidado con las abdominales, ¿no? Cuidado con cuidado con hacer esfuerzos bruscos abdominales que aumenten mucho la presión abdominal para que las hemorroides no prolapsen. Bueno, las hemorroides se pueden curar con tratamientos, unas hemorroides que den problemas, que provoquen dolor. Me gustaría que nos contaras qué tratamientos hay y en qué casos hay que operar. Mira,
Las hemorroides, básicamente, las primeras medidas que he tomado son eso, lo que hemos comentado, higiénico-dietéticas, ¿no? Esto es, pues los bañitos de asiento, con agua tibia. Muchas veces, si vemos que hay un poquito de contracción del músculo, pues se añade que el agua sea, que sean bañitos pues cada 5 minutitos durante 3 veces al día, por ejemplo, no más de 5 minutos. ¿Y los ¿vale? baños esos, pues con Agua. agua solo, Agua no solo. agua con salina, agua solo? No hace falta echarle nada. Agua solo, ¿vale? Para, pues bueno, muchas veces hay algún tipo de jabón, pues todos los jabones llevan algún tipo de... Puede irritar, exacto, quizás. y al final pueden terminar irritando y tal igual. Entonces, lo normal es dieta muy rica en fibra, ¿vale? Pues hablamos desde kiwi, chía o este tipo de cosas. O ya fibra de farmacia, pues que bueno, hay gente que no tolera la fruta o lo que sea, pues hay un preparado de farmacia de fibra, pues ya está. Y usar solo laxantes pues en casos puntuales, ¿vale? Solo pues yo me tomo mi fibra, hago mi ejercicio, tomo mucho líquido, pero si a pesar de eso algún día estoy un poco más pesado, ¿no? Y he conseguido evacuar bien y tal, pues ese día me tomo una dosis, 2 dosis de algún laxante suave y tal, y con eso ayudo, pero yo sigo con mi fibra y mi ejercicio y la hidratación, ¿no? Entonces, eso sería lo básico, y a partir de ahí la mayoría de la gente lo que hace es que va a la farmacia y pide una crema. Entonces, en cremas normalmente le dan alguna cremita que por lo general lleva algo de corticoide y algo de anestesia o las dos. Entonces, todas estas cremas que sobre el papel no han demostrado científicamente mucha validez, pero la mayoría de la gente nota cierta mejoría. Pues entonces, bueno, pues ya está, pues nos valen, pero siempre hay que recordar que todo este tipo de cremas, más de una semana, 10 días, no se deberían utilizar porque pueden provocar por sí mismas ya una cierta irritación anal, perianal y una cierta dermatitis. Entonces, todas estas cremas bien, pero más de una semana así no. Entonces, el siguiente escalón a eso sería utilizar algún tipo de flebotónicos, que son los... Pues, flebotónicos. Sí, son algunos agentes pues, que ayudan a que la circulación de la... O sea, mejoran la musculatura de la pared de las hemorroides, que tienen muy poca pared. Entonces, también es un poco controvertido, pero es algo, es algo crema. No, eso es oral. Eso. Esas Vale, son unas capsulitas, pastillas. ¿vale? Pues tenemos muchos, pues desde Daflon, Veronmil, no sé si esos sonarán algunos, pues porque se utilizan para la varices de las piernas. Entonces, esos son los que utilizamos para cuando hay una hemorroide un poquito más aumentada o que sangre y tal, pues siempre utilizamos este tipo de flebotónicos, ¿no? Y a partir de ahí están, que si no se controla con todo este tipo de medidas así como muy generales, pues se pueden pasar al siguiente escalón, que son las medidas en consulta. Son medidas ambulatorias pues para unos grados pequeñitos de hemorroide, pues a lo mejor un grado 1, grado 2, que sangra un poco, que molesta, que prolapsa. Entonces, de forma ambulatoria, en consulta, se pueden utilizar una serie de medios, ¿vale? Pues desde unos agentes esclerosantes que se pinchan en la hemorroide para que se reduzca, ¿no? Siempre, todos los tratamientos... O sea, sería un tratamiento farmacológico que se aplica ahí en consulta. Sí, es un pinchacito que se da en la hemorroide, ¿vale? Y que la función, todos los tratamientos quirúrgicos incluso, pues todo va a tratar de que el afluente de sangre, lo que llega de sangre a la hemorroide, se colapse. Entonces hace que la hemorroide desaparezca o se reduzca, ¿vale? Entonces, tanto estas a veces son espumas, a veces son unos líquidos para que se esclerose la hemorroide, otras veces son unas bandas elásticas, que es como una coleta, pues es igual, una bandita que soltamos en la raíz en la base de la hemorroide, que cierra y estrangula el aporte de sangre y hace que la... ¿Y luego se tiene que extraer la banda elástica o eso se No, eso absorbe? Eso se cae. Se cae solo. Ya está. A veces con infrarrojo, pues es un aplicador sobre la hemorroide y eso igual hace que la hemorroide se necrose y ya está, y más nada. Y luego evolucionamos ya a terapias en las que vamos a quirófano, ¿vale? Y en quirófano pues está la clásica hemorroidectomía, que es quitar la hemorroide, ¿vale? Que es lo que tiene peor prensa, porque duele mucho, el postoperatorio duele muchísimo, ¿vale? Entonces ya no es tanto con qué se quita, ¿no? Porque siempre la gente viene preguntando qué es el láser, qué es y tal, ¿no? Entonces, si utilizamos el láser o utilizamos cualquier cosa que utilicemos para quitar una hemorroide, lo que queda es una herida en el sitio donde está,
pues cada vez que vas al baño... un sitio que está húmedo y que tarda más en cicatrizar. Claro, ¿no? porque continuamente, todos los días sí o sí, el esfínter lo tienes que mover. Y entonces, cada vez que abre y cierra, pues como una herida que está aquí, la tapas y cura en un poco, si la estás todo el día mojando y rascando y tal, pues eso no cura. Y la operación se decide en función de, bueno, pues si una persona tiene mucho dolor, no se ha podido controlar con todas las medidas, que hay un abanico terapéutico bastante amplio, pues entonces se decide operar en función de la clínica del un paciente. poco de lo que el paciente, de las sensaciones que tiene el paciente y lo que veis en consulta. Y ese posoperatorio doloroso, lo digo porque está bien que la gente no vaya con otras expectativas y que sepa, que sepa también lo que se va a encontrar. Mucha gente viene y dice, no, yo es que no puedo más, pero es que me han dicho que duele muchísimo. Y es verdad, que sí, duele. Evidentemente, hoy en día hemos evolucionado mucho con toda la analgesia y todo lo alrededor, que sí, infiltramos nervios con anestésicos, los analgésicos cada vez son más potentes, utilizamos una serie de medidas para que duela menos el posoperatorio. Aún así duele, o sea, se acuerdan entre nosotros. De hecho, los antiguos, que esto tampoco ha evolucionado demasiado, decían que era lo que menos clientes nos traían, porque nos daba muy mala fama cuando operabas a un paciente y estaba rabiando dolor, ¿no?, al día siguiente. Entonces, todo esto ha evolucionado mucho, pero aún así molesta. Entonces, a raíz de todo esto se han creado una serie de dispositivos que tratan de mejorar el dolor postoperatorio en base a que no quitan la hemorroide, ¿vale? Entonces, como no quitan la hemorroide, pues las molestias, pues si hay una hemorroidectomía de quitar la hemorroide, estamos hablando que duele 8 o 9 sobre 10, pues esto duele en 3-4 sobre 10 aproximadamente. ¿Y eso que dura una semana, más tiempo? Pues hay gente que en una semana está razonablemente bien, hay gente que dura pocos días y hay gente que se tira 3 días acordándose de ti. A lo que iba es que hay otras técnicas que, como no quitan la hemorroide, pues no duelen tanto. Y entonces entre ellas están pues los láseres de diodo, por ejemplo. ¿Láser de diodo? De diodo. El de antes que hemos hablado, que es como un cuchillo, es de CO2, que es bueno pues para quitar alguna... Se puede hacer toda la incisión y toda la disección de la hemorroide con ese láser, que en principio aporta un poquito menos de edema en el postoperatorio y tal, y parece que un poco menos de dolor, pero bueno, queda una herida, con lo cual también duele. El láser de diodo no quita la hemorroide, lo que hace es quemarla, lo que íbamos antes. Quema desde la arteria que nutre a la hemorroide y a partir de ahí se colapsa. Entonces, ¿y eso se considera una intervención también o es algo que se hace en consulta? Se hace en quirófano. Se hace en quirófano. Lo que pasa es que es una intervención en la que no se quita la hemorroide. Exacto. Y bueno, una persona porque esa hemorroide ya se ha quitado y desaparece, pero una persona tiene que tener cuidado, una persona que ha tenido hemorroides porque será más propensa a desarrollar otra vez hemorroides, ¿no? Claro, nosotros quitamos una hemorroide o tratamos de quitar la menos, o sea, la única que da problema, o sea, hacer la menos incisión posible en el culete, porque cuanto menos herida tenga, menos cicatriz. Ten en cuenta que la cicatriz, o sea, cambiamos una hemorroide por una cicatriz. Una cicatriz, como en cualquier lado del cuerpo, es algo inextensible, frágil, que se puede agrietar, que se puede abrir. Entonces, en cierta forma es mutilante que quitemos algo, lo que sea, del esfínter o de la piel o de la mucosa, porque eso vamos a cambiar la hemorroide por una fisura, o sea, por una cicatriz que puede molestar en su día. ¿Vale? Pues mira, ahora que mencionas las fisuras, me gustaría que nos dieras también una pincelada sobre las fisuras, qué son y cómo se tratan. Pues la fisura es una herida, básicamente es una herida que aparece en el esfínter, técnicamente en la mucosa, ¿vale? Una herida en la mucosa del ano. Esa herida se produce, hoy en día pensamos que por un tema de isquemia, ¿vale? El músculo está muy contraído, ¿vale? El esfínter está muy contraído, entonces no permite que la sangre llegue a donde tiene que llegar, ¿vale? Entonces, como se nutren desde la derecha y la izquierda, pues tanto, si el esfínter fuera un reloj, a las 12 anterior y a las 6 posterior, pues tanto a las 12 como a las 6 se queda sin riego y ahí aparece una zona de isquemia y eso se puede desprender. Eso es una fisura, por eso las fisuras habitualmente aparecen o a las 12 o a las 6. Eso en condiciones normales. Gente que a las 12 o a las 6 estamos hablando del ano, ¿no? Exacto. La parte de arriba o la parte de abajo. Es, la parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, cuando aparecen fuera de ahí, pues pensamos que puedan tener otro tipo de enfermedades. Pues, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, alguna otra enfermedad que pueda provocar algún tipo de úlceras o de lesiones a ese nivel. Pero la fisura en el origen pensamos que es eso. El músculo está muy contraído, por eso fuera de micrófono te comentaba que a veces el origen tanto de la fisura como de la hemorroide es el mismo, y es la hiperpresión del músculo, ¿vale? Entonces, esa hiperpresión puede venir pues porque un día has ido al baño con una vez más dura de lo normal y has tenido un daño y el músculo, como es un músculo, se contrae, ¿vale?
o porque has tenido una situación de estrés muy fuerte, y igual que se te cierra el estómago, se te puede cerrar el esfínter, porque al fin y al cabo es como el mismo músculo, ¿no? Entonces, esa situación de hiperpresión del músculo es la que tenemos que tratar. Entonces, ahí entra mucho, pues como si fuera, yo siempre pongo el ejemplo, si se te contrae un día el cuello y te levantas con el cuello contraído, pues lo que haces es reposo, calor y analgesia. Pues esto es igual, ¿vale? Calor en el sentido de los baños de asiento que comentábamos antes, baños calentitos, templados, que hagan que el músculo se relaje, ¿vale? Hay gente que se pone hielo pensando que eso, y la hemorroide es igual, hay gente que se pone hielo pensando que eso le va a mejorar. Claro, mientras tienes el hielo puesto te mejora, pero el efecto es contrario. Al final lo que hace es que el músculo se contrae más y provoca más dolor. Y entonces es reposo en el sentido de, también comentábamos antes, del estreñimiento, de que cuando vayas al baño no te moleste nada, ¿vale? Y analgesia, para que durante unos días el músculo esté lo más relajado posible y termines cediendo. ¿Y hace falta algún tipo de antibiótico, desinfectante? O... No. Lo que sí simplemente hace falta, con una buena higiene ya sería suficiente. Claro, pero como forma básica. La fisura sí, te digo, como lo que vamos es no a cicatrizar la herida, sino a que el músculo relaje para que permita por sí solo cicatrizar la herida. Pues el escalón primero que se utiliza para las fisuras, aparte de medidas higiénicas, que pueden ser casi las mismas que la hemorroide, pues son unas cremas que hacen que el músculo se relaje, ¿vale? Entonces son cremas que llevan fármacos que la gente que tenga patología cardíaca la va a conocer, pues nitroglicerina o diltiazem o cosas así, para que el músculo relaje y entonces pues permite que la sangre llegue a la mucosa y la mucosa cicatriza y ya. Si no, el siguiente escalón pues sería el Botox, que también se utiliza Botox. ahí, ¿vale? Aunque no nos tenemos de poner de acuerdo de dónde hay que pincharlos y entre los dos músculos que hay, dentro del músculo, la cantidad, los sitios. Sí, porque eso también al final un neuromodulador que... Claro, es lo mismo que cuando relaja... se pincha en la cara. ¿Qué pasa? Que en la cara pues, el músculo es muy finito y si te pasas te pinchas el hueso y ya está, entonces tiene efecto 100. Ahí hay mucho músculo, hay mucha sangre, con lo cual cuando pinchas, pues no siempre el efecto es el que buscas. Pero bueno, en general se utiliza, y en todos los protocolos evidentemente está, todo a nivel internacional, y es una medida más antes de llegar al quirófano, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el quirófano lo que hacemos es cortar músculo. Cortamos parte del músculo, el músculo se destensa y a partir de ahí empieza a llegar la sangre. Claro, en un varón que anatómicamente tenemos más músculo y tal, pues no hay tanto problema. En una chica, pues ya hay que apurar más todos los tratamientos no quirúrgicos antes de llegar al quirófano. Porque el posoperatorio es como el de... No, es mejor que el de las hemorroides. La herida es más pequeñita y la gente viene tan mal. De hecho, las fisuras prácticamente no se operan de programados, se operan casi de urgencia. Porque son heridas que no cicatrizan y llega un momento claro, que y ya... la gente está... Eso es que sí que duele, a diferencia de la hemorroide mediana, pues la fisura duele muchísimo, la gente viene rabiando y la has puesto 2 o 3 veces, no sé qué, mira, yo no puedo más, pues vamos a quirófano prácticamente de urgencia. Muy bien, pues Manuel, hemos hecho un recorrido por las hemorroides, las fisuras anales y recomendaciones para no tener que llegar a la intervención, que hay un abanico terapéutico muy amplio. Gracias. A vosotros, gracias.